Bien, el capitalismo, como creo que ya hemos señalado antes, no es una institución diseñada, no es una institución creada. No hay un teórico o un pensador que haya diseñado una sociedad capitalista futura y después se haya llevado a práctica, sino que es un conjunto de instituciones que han surgido de forma evolutiva sin ningún tipo de fin. De hecho, el capitalismo tampoco tiene ningún tipo de fin, no tiene ningún tipo de sociedad. Simplemente tendremos la sociedad que las personas, a través de la libre oferta y la demanda, a través de la compra y de la venta, tendremos, y cada uno tendrá en la medida de lo posible tener la forma de vida que él desee, pero no hay un fin último. Entonces, ya que no hay fin último, tampoco hay un diseño último. El capitalismo fue surgiendo, lo que llamamos hoy capitalismo, es un conjunto de instituciones, un conjunto de valores, un conjunto de prácticas, incluso un conjunto de tecnologías que han surgido pues, a lo largo del tiempo y que se han ido incorporando, se han ido ensamblando unas en las otras y desde fuera podemos llamar eso capitalismo. Lo primero que es necesario para el capitalismo es que haya propiedad privada o alguna forma de propiedad privada. Y las formas de propiedad privada también han evolucionado a través del tiempo, pues de ser una propiedad pues, común o muy estable a una propiedad móvil, a una propiedad que se puede comprar y vender y con ciertas técnicas o ciertas instituciones como las bolsas de valores o los mercados de finanzas en los cuales se pueden comprar y vender sobre todo factores de producción. Entonces, es un factor, el primer factor, ese es, primero, que hay de propiedad privada, que es una propiedad privada, además que es muy modulable, porque no hay una propiedad privada sola, hay varias formas de propiedad privada. Entonces, los títulos de esa propiedad privada puedan ser transmitidos, comprados y vendidos, eso es la principal institución del capitalismo. Pero históricamente ha evolucionado, por ejemplo, desde la aparición del dinero. La aparición del dinero pues, facilita mucho el comercio. Y el dinero sería ideal que fuera un dinero de forma privada, tipo pues, dinero metálico, de oro o plata. Pues ese tipo de medidas favorece, por ejemplo, el comercio y favorece la división de trabajo, que son elementos esenciales también de esto. Hay una cosa que me gusta resaltar. Muchas personas confunden mercado o comercio con capitalismo. El comercio es muy antiguo, pero no todo el comercio en sí no implica capitalismo. Si yo cambio un bien, un teléfono móvil por unas galletas o por unos zapatos, estoy intercambiando. Las dos partes ganaríamos en el intercambio, pero no hay un incremento de la producción en este caso. El comercio facilita la asignación correcta de recursos y asigna en el tiempo y en el espacio, pero no crea nueva riqueza. El capitalismo implica que ese comercio sea encaminado a través de la formación de capitales y los capitales sean usados en la producción de nuevos bienes y servicios de mejor calidad o mejor bien. Entonces, pero el comercio también es importante. La división de trabajo, facilitada por libre comercio, facilitada por la moneda, es otra institución importante. Por ejemplo, después tenemos todos un montón de instituciones auxiliares. Por ejemplo, tenemos todo lo que es, por ejemplo, todos los seguros, que facilitaron en su momento, todo el desarrollo de formas de derecho mercantil de contrato, ¿no? Que presentan todas las comanditas que permitían pues, crear pues, sociedades para el comercio con otras zonas, pues también están en el origen del capitalismo. Otras tecnologías imprescindibles son, por ejemplo, la contabilidad. De hecho, si algunos autores, cuando hablan del capitalismo, acostumbran a situar sus inicios en la Italia tardo-medieval del siglo XV, por ejemplo, con gente como Luca Pacioli, que fue el fundador de la contabilidad moderna. Fundador no, el que codifica o relata la forma de contabilidad moderna, lo cual favorece uno de los otros elementos del capitalismo, el cálculo racional, el cálculo en el tiempo, el cálculo en el espacio y un cálculo de rentabilidades. Eso es favorecido por la contabilidad. Tenemos, por ejemplo, toda la institución de creación de bolsas de valores que fueron desarrollándose en el tiempo y con una sofisticación cada vez mayor hasta llegar a los modernos Eurostoxx y hasta los modernos Wall Street y todos los modernos mercados continuos de acciones que compran y venden en microsegundos. Todo eso nace con las bolsas de valores ya en el siglo XV y XVI. En eso se empieza a transmitir, aunque tiene antecedentes en Roma. Tenemos por ejemplo, todos los mercados de futuros que permiten pues, asegurar la compra o la venta de factores de producción en el futuro. O sea, tenemos todo un montón de instituciones creadas, algunas de forma de libre mercado, otras
más o menos impuestas por la regulación estatal, pero que son las que constituyen el marco institucional en el que se mueve el capitalismo y son las que permiten que se mueva el capitalismo. Entonces, podríamos definir el capitalismo como una compleja, muy elaborada tecnología social, no una tecnología física, sino una tecnología social que permite asignar en cada momento de forma correcta los factores de producción escasos. ¿Por qué digo esto? Porque algunos autores, estoy pensando en Karl Polanyi, dicen que el capitalismo fue diseñado por el Estado. Un libro célebre, que se llama La Gran Transformación, viene a decir más o menos que el capitalismo tiene como un origen deliberado por parte de algunos estados que querían crear una forma económica al servicio de la burguesía. Yo creo que eso no es así. Yo creo que el capitalismo deriva de la inventiva humana y esa inventiva humana va creando instituciones, va creando tecnologías, desde la primitiva escritura, que sirve para registrar cuentas, hasta los modernos computadores, que permiten crear una institución capitalista. La magia está en cómo estas instituciones se van ensamblando unas en las otras, es decir, cómo se va creando, pues, cómo los seguros se van perfeccionando, cómo el dinero va perfeccionando su uso, cómo se crean pues, formas de propiedad competencia, cómo se crean cámaras de compensación, que compensan las cuentas de uno con otro, cómo se crea un derecho mercantil, incluso que fue en sus orígenes fue un derecho privado, un derecho sin Estado, la lex mercatoria. Todo ese tipo de instituciones creo que es una maravilla evolutiva a nivel social. Creo que es una de las tecnologías más importantes que ha desarrollado el hombre. Repito, no lo ha desarrollado de forma consciente. Y acabar con ella tendría unos costes enormes, tendría unos costes de descoordinación enormes. No se puede acabar con una cosa que también hay que recordar que es aprendida. Es aprendida. Pero igual que aprendemos esto, podemos desaprenderlo. Igual que tenemos algo, disfrutamos de cierto nivel de vida, de cierto nivel de consumo, podemos quedarnos en él. Es muy importante saberlo. El capitalismo no es una forma de organización económica y social natural. El ser humano ha vivido durante casi toda su existencia en ausencia de capitalismo, o sea, en ausencia de una asignación racional de los factores de producción y de los ahorros, sin tipos de interés y sin sistemas de propiedad privada pues, bien coordinados. Por tanto, ¿a qué se debe la aparición del sistema capitalista? Se debe a muchos factores que se pueden explicar en otro vídeo, pero me gustaría enfatizar aquí en el papel de que el capitalismo necesita algún tipo de valor especial para ser llevado a cabo, o sea, necesita de una cultura, de unos valores éticos o religiosos previos o unos valores culturales previos que permitan su existencia. Este es un debate que se ha dado ya desde hace más de un siglo, iniciado por la obra de Max Weber, en La ética protestante y el espíritu del capitalismo, que dice que el espíritu que ilumina o calienta el capitalismo es un espíritu de origen religioso y muy concretamente de origen protestante. Otros autores, Amintore Fanfani, por ejemplo, Troetz en su libro sobre el protestantismo, o por ejemplo Robertson o Samuelson, por ejemplo Juan Vicente Massot, entre otros muchos autores, han discutido esta tesis. Han discutido esta tesis en el sentido que unos dicen que no es el protestantismo en sí, sino algunos valores del protestantismo, otros enfatizan que muchos de estos valores están presentes también en el catolicismo o incluso en religiones de origen oriental como las confucianas. O sea, pero sí que hay una cosa en común. Estos dos autores entienden en que el capitalismo precisa de algún tipo de valor espiritual, algún tipo de valor moral que lo aliente. Algún tipo de valor. ¿Y por qué? Porque el capitalismo, como ya explicamos, como se puede explicar, implica la necesidad de tener una dotación de capital que pueda ser correctamente investida. Pero ¿cómo se genera ese capital? ¿Cómo se obtiene ese capital? Ese capital solo puede ser obtenido a partir del ahorro. Y el ahorro es una práctica de conducta que requiere algún tipo de autodominio mental, algún tipo de autodominio corporal, algo que evite la tentación que tenemos todos de querer gastar todo lo que tenemos en cuanto lo ganamos. El capitalismo requiere un sacrificio, requiere sacrificar consumo presente, requiere sacrificar placeres inmediatos de consumo a cambio de tener algún tipo de placer ulterior en el futuro. Eso es muy difícil de conseguir si no hay una ética detrás. Las éticas religiosas normalmente no han definido sus principios para conseguir el capitalismo, sino que el capitalismo es una consecuencia, pues a lo mejor no deseada, o en cualquier caso una consecuencia imprevista de determinados valores éticos. Esos valores éticos, los que implican casi todas las religiones, implican normalmente alguna forma de autocontrol del cuerpo, alguna forma de autocontrol de los deseos o de los placeres de consumo,
pues en la mayoría de los casos, pues en aras a obtener algún tipo de bien superior, o sea, pues conseguir algún tipo de salvación pues, ultraterrena. Pero claro, eso lleva a que la persona religiosa, la persona que sigue los principios y los valores religiosos, lleva a cabo unas prácticas de conducta que favorecen enormemente la creación de capitales por esas sociedades. Entonces, ¿cuáles son esos valores? Primero, el valor es el valor del ahorro. El ahorro es una práctica que requiere valores como la frugalidad, requiere unos comportamientos pautados a la hora de actuar, requiere incluso una forma de vida personal y familiar sana en el sentido ordenada, no sana, ordenada en el sentido de que no esté dando muchos tumbos, que haya cierta estabilidad en el tiempo, que se pueda pensar a largo plazo, o sea, que no sea una vida, digamos, pues a saltos, ¿no? Eso lleva a pues, pensar a largo plazo, pues, a construir, a acumular, a ahorrar, etc. Y favorece mucho eso también. A su vez, no solo una ética individual, es necesario ciertos valores sociales que apoyen todo eso. Por ejemplo, es necesaria pues, una sociedad pues, que sea pacífica, que haya cierta paz, por lo menos en el interior del país, para que las personas puedan pensar o ahorrar o tengan algún tipo de incentivo a ahorrar. Es necesario, por ejemplo, que exista un gobierno que no intervenga demasiado en la vida económica, sobre todo que no altere la vida económica por ejemplo, con inestabilidades monetarias, porque las inestabilidades monetarias es algo que no solo destruye la economía, sino que destruye el concepto de tiempo y destruye el concepto de ahorro. Es necesaria una ética social, pues esto, que favorezca valores estables, que evite, por ejemplo, toda esta cultura del carpe diem, de disfrutar del momento, de vivir la vida, de comamos y bebamos que mañana moriremos, disfruta todos los días cada día como si fuera el último de tu vida. Este tipo de frases son muy bonitas, y eso de pensar que no hay un mañana, es un problema muy grave, porque sí que hay un mañana. Sí que hay un mañana, y como no lo tenga bien previsto el mañana, en el mañana lo va a pasar usted bastante mal, y más en sociedades como esta, donde a veces vivimos más tiempo y vivimos a un determinado nivel de vida. Si no tenemos previsto eso, podemos pasarlo mal en el mañana. Entonces, ese valor del ahorro es fundamental para el capitalismo, pero también es fundamental, quiero terminar, el valor del trabajo. Cuando hablo de trabajo, por trabajo duro no me refiero a cortar caña en una zafra o picar piedra al sol, que sí hace falta también. Lo ideal no es eso, lo ideal es que cada vez trabajemos en mejores condiciones, sino que trabajemos de una forma seria, o sea, que cumplamos los pactos, que cumplamos el trabajo dado. Si nos dicen para el viernes allí está el trabajo hecho. El trabajo debe ser hecho con diligencia, o sea, con diligencia, hecho en el menor tiempo posible y con puntualidad. Imaginen una sociedad que no es puntual. Imaginen cómo se coordina, por ejemplo, una red de ferrocarriles o un aeropuerto si no hay puntualidad entre los actores. Sería un caos. Imaginen un sistema logístico de reparto, de entrega de bienes, en la cual los actores no son puntuales. Eso lo imaginamos inmediatamente. A nivel social eso ocurre a gran escala. Si no somos gente puntual y diligente, estamos descoordinando el trabajo no solo nuestro, sino de decenas de otros mismos actores. Y eso tiene unos costes para la sociedad enormes. Entonces es muy importante trabajar con puntualidad, trabajar con diligencia, trabajar bien. Es decir, preocuparse primero de autoformarse o intentar aprender en el propio trabajo o por nuestra cuenta nuestro oficio y hacerlo de la forma mejor posible. Y el trabajo que se haga, en la medida de lo posible, que tenga el mínimo número de defectos y fallos posibles. Ser un concepto que se usaba antiguamente, que era el de curiosidad, ser curioso, acabar las cosas bien, dejarlas bien hechas, bien acabadas, que no tengan fallos. Ese tipo de cosas son valores que se fueron construyendo en nuestra civilización durante mucho tiempo. Es decir, hay un libro de un historiador que a mí me gusta mucho, que es Epi Thompson, en la formación de la clase sobre Inglaterra, explica el enorme logro que ha conseguido la clase obrera occidental. Es decir, uno de los grandes méritos del capitalismo moderno, y muchas veces no se destaca, es el de su clase obrera. Es decir, que conseguir una clase obrera que trabaje tan duro, que trabaje bien, que trabaje con tanta diligencia como las nuestras, fue un gran logro cultural, un gran logro de la civilización occidental, y es uno de los logros que ha permitido el desarrollo y la extensión del capitalismo. Bien, el marxismo había predicho que el socialismo llegaría como una evolución ineludible e imposible de evitar del capitalismo. Sería fruto de la propia dinámica del capitalismo que llegaría al socialismo. Y el socialismo llegaría, o los primeros signos del socialismo se verían en sociedades muy avanzadas, en sociedades
muy capitalista, o sea, fruto de la propia dinámica del capitalismo, como explicamos en el anterior. El socialismo pues triunfaría normalmente pues, en sociedades tipo Inglaterra, tipo Alemania o incluso tipo los Estados Unidos, por la propia dinámica del capitalismo. Por eso fue curioso que, desmintiendo todas las predicciones de Marx, que el socialismo triunfase por primera vez en un país relativamente atrasado y sobre todo con una base económica rural, con una base económica agraria, no un país extraordinariamente industrializado. Fue fruto y demostró que el socialismo al final no es fruto de una dinámica histórica, sino que es fruto de una decisión política, es fruto de una toma del poder consciente por parte de grupos revolucionarios profesionales, como era el Partido Socialdemócrata ruso, que se llamaba así, que era antes de llamarse Partido Comunista, que era el partido de Lenin y el partido de Trotsky, era un partido de revolucionarios profesionales. Y efectivamente, en 1917 toman el poder. Aquí pasa un aspecto. Marx había criticado mucho el capitalismo, había defendido la necesidad de la llegada al socialismo, había incluso explicado, determinado las leyes históricas que conducían a este socialismo. Pero no explicó qué hacer después. O sea, los marxistas se encontraban absolutamente sin ideas, sin ningún tipo de principio, sin ningún tipo de teoría sobre cómo construir la sociedad socialista. Y de hecho tuvieron que improvisar. Lenin, por ejemplo, escribe algún libro como Estado de la Revolución, o escribe un libro que se llama ¿Qué hacer?, o las llamadas tesis de abril, en las que plantea pues cómo llegar a la revolución, cómo se llama la sociedad soviética, pero no explica cómo funcionaría el sistema económico, cómo funcionaría el sistema político. Explica, pues sí, que sería un sistema de soviets, que habría pues una especie de dictadura del partido hasta que el Estado supuestamente tuviese que desvanecer, etcétera, como decía Marx. Entonces, ¿qué hace? Pues no sabe muy bien qué hacer. Entonces tiene que recurrir, la filosofía marxista en este aspecto no les vale. ¿A qué recurren? Recurren a los sistemas de planificación de guerra alemanes y franceses, porque recordemos que el socialismo soviético empieza en medio de la Primera Guerra Mundial. Entonces, en Alemania, por ejemplo, Rathenau había establecido unos sistemas de planificación tal, y ese tipo de modelos le gustan mucho a los socialistas e intentan explicar. Entonces, el primer socialismo es un socialismo de planificación central, como planificación para una guerra. Las primeras etapas, y después, en medio de la guerra mundial, al comunismo, se establece el llamado comunismo de guerra, que es el experimento socialista más avanzado que se da en la historia de la humanidad, pues en toda su historia, por la escala y por la dimensión de la socialización del comunismo. Fueron 1 año y medio, 2 años de comunismo total, supuestamente para ganar la guerra. Yo creo que no fue para ganar la guerra, porque de hecho las primeras medidas comunistas, realmente comunistas, empiezan antes de estallar la guerra civil rusa. Pero establecen siguiendo las doctrinas de Bukharin y de Preobrazhensky, en su libro El ABC del comunismo, desarrollan cómo tiene que establecerse una economía socialista. Pues nacionalizan todo, nacionalizan la banca, nacionalizan pues la industria, nacionalizan el transporte, nacionalizan pues incluso la vivienda. En primera etapa reparten la tierra entre los campesinos, hay cierta propiedad privada de la tierra que después rápidamente será revertida unos años después, pero establece una sociedad comunista a muy gran escala. A ver, Alec Nove, en su Historia Económica de la Unión Soviética, creo recordar que dice algo así como no hay recuerdo histórico de tamaña caída en la producción como la que se dio en los años del llamado comunismo de guerra. Ni en tiempos de guerra, se puede comparar con otras guerras, cayó tanto la producción y se descoordinó tanto la producción como en los años del comunismo soviético. Pues los campesinos, por ejemplo, al haber expropiado su ganado, pues literalmente pues se lo comían antes que darlo. La gente quemaba sus casas o destruía sus casas antes que entregárselas al Soviet. O sea, fue una descoordinación total. Las fábricas, lo explica muy bien un economista ruso que se llama Boris Bruzkus, que es uno de los primeros analistas del comunismo in situ, ¿no? Y explica muy bien cómo se descoordina por completo toda la producción. Al eliminar el sistema de precios, eliminar el sistema monetario, al centralizar el crédito, se elimina cualquier tipo de coordinación. Por ejemplo, poner el ejemplo, los fabricantes de anzuelos se descoordinaron con los pescadores, entonces no sabía cuántos anzuelos había que hacer, ni cuándo había que hacerlos, ni cómo había que hacerlos en cada momento. Al mismo tiempo se generó, por motivos políticos, una gigantesca hiperinflación para, supuestamente, con el objetivo, yo creo que último, de expropiar los ahorros de forma, digamos, invisible
a los ahorradores y expropiarles de sus rentas para que esas rentas acabasen más o menos en manos del Estado. Digamos, que fue tal el desastre económico que al cabo de 2 años tuvieron que volver marcha atrás e instaurar la llamada nueva política económica, que era una especie de socialismo socialdemócrata, en la cual el Estado controlaba algunos factores de producción, algunas industrias, pero se dejó volver al mercado. Después, ya a finales de los años 20, tras dura lucha política, o sea, Stalin purgó por un lado a los izquierdistas, tipo Preobrazhensky, que defendían en la línea marxista expropiar o sacar la base económica para financiar la Revolución Soviética del campo. O sea, había que expropiar el campo. Recordemos que Marx siempre había manifestado muchas reservas hacia el campesinado. Entonces, Preobrazhensky intenta expoliar al campesinado, requisa las cosechas, etcétera. Incluso se crean grandes hambrunas, ¿no? Pero Preobrazhensky es eliminado. Y Bukharin, ya en esos momentos defensor de la ANEP, también es eliminado tras duras purgas. Y entonces Stalin instaura la llamada gran colectivización y instaura a finales de los años 20 el llamado primer plan quinquenal. Entonces una economía ya no es comunista, ya no tiene ese componente pues, reformista o socialdemócrata de la ANEP, pero sí que es una economía de suerte planificada, una economía de corte planificado. Ya no es el comunismo puro de antes, sino que se reservan ciertos aspectos pequeñitos al mercado, y se establecen unas directrices de un plan dirigido políticamente a través de unos expertos, de unos técnicos, de unos ingenieros que determinan la producción. Pero ya no llega nunca al extremo del comunismo de antes, sino que se reserva ciertos aspectos al intercambio. Y eso es lo que llamamos economía de corte soviético, que es una economía centralmente planificada, coordinada a través de un plan y que supuestamente daría objeto a la sociedad socialista. Al principio, sobre todo después de la Guerra Mundial, la Guerra Mundial también alteró mucho el funcionamiento del plan, hubo un gran crecimiento económico, pero no nos engañemos, el crecimiento económico soviético no es un crecimiento en extenso, no inextenso. O sea, es un crecimiento derivado, por ejemplo, de explotar más tierras, o tierras que antes eran incultas, o de poner a trabajar más horas a los trabajadores, o poner a trabajar a más gente. Así también se puede crecer, pero no es un crecimiento al estilo del crecimiento occidental, que consiste en que con los mismos trabajadores cada vez se van produciendo más. Entonces, esas cifras de crecimiento que al principio parecían espectaculares, pero que no igualaron a las cifras de crecimiento de muchos países de Europa Occidental, ni siquiera en sus mejores momentos. Pero aún así, ese crecimiento, que en otros años fue bueno, se debía a estos factores. De hecho, la prueba está en que no fue capaz de sostenerse en el tiempo. Y a partir de los años 60 empezó lentamente a estancarse hasta que en los años 80 llegó al colapso del socialismo realmente existente. Y recordemos que el socialismo realmente existente probó varias formas. Y se quedó con esta, y esta fracasó. Porque ya el comunismo de guerra ya había revelado en muy poco tiempo que es un sistema absolutamente incapaz de funcionar.